El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Libro de los Hechos, capítulo número 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amado Padre, ruego tu dirección, ruego tu ayuda para poder compartir tu bendita palabra. Guíame, Dios, exactamente como conviene. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Todo aquel que es seguidor de Cristo tiene un solo nombre: cristiano. Somos reconocidos en todo el mundo como tal, seguidores de Cristo. Históricamente se nos conoce de esta forma, bíblicamente igual, pero hay personas que hacen uso de la historia y dicen que los cristianos, los seguidores de Cristo, se les llamaba cristianos en primer lugar como una burla. Y sí, tienen razón. Los seguidores de Cristo al principio eran llamados cristianos como una mofa, como un sarcasmo a todo aquel que era discípulo del Señor. Pero los cristianos, lejos de avergonzarse con este nombre, lo hicieron suyo, porque en realidad es un honor ser seguidor de Cristo, y es un honor, como literalmente se traduce cristiano, es Cristo en pequeño. Entonces, los cristianos no tuvieron ningún problema por adoptar ese nombre. Dice la palabra de Dios que en Antioquía por primera vez se les llamó así. Fue tan común el nombre o la manera de identificarlos con ese nombre, que aún los no creyentes eran también personas que les llamaban de esta forma. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo número 26, libro de los Hechos, capítulo número 26, versículo 28. Dice, en este caso, encontramos al apóstol Pablo compartiendo la palabra al rey Agripa y a su esposa Berenice. Dice la escritura de la siguiente manera. Dijimos, libro de los Hechos, capítulo número 26, versículo 28. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Los no creyentes reconocían a los seguidores de Cristo como cristianos, y esto fue tan común que dice la escritura en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo número 4, versículo 15 y 16, dice la palabra: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, un orgullo, un honor, el llamarse cristiano. Y ese es el nombre con el cual somos identificados mundialmente como una iglesia cristiana, seguidores de Cristo, personas que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, hay una fuerte, clara y definida diferencia entre la iglesia cristiana, desde luego, y aquellos que se identifican con el pueblo o la nación de Israel. Actualmente hay personas que detestan que nos llamemos cristianos, personas que, esto es muy interesante, personas que nacieron en las iglesias cristianas, que conocieron a Dios y tuvieron la revelación de Jesucristo en las iglesias cristianas, pero ahora aborrecen a las iglesias cristianas y se avergüenzan de llamarse cristianos.
dicen que el nombre correcto que debemos adoptar es el nombre de hebreo. Y como tal, quieren ser seguidores no de Cristo, sino de Moisés. Pero bueno, la iglesia cristiana se identifica con aquellas iglesias monoteístas que también han abrazado la fe en Cristo, como la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia pentecostal, presbiterianos. Todas estas son iglesias cristianas, carismáticos y otros más. Ahora, nosotros estábamos mencionando que tenemos una clara diferencia con Israel. No, por favor, y yo quiero subrayar esto, en ninguna manera que nosotros aborrezcamos a la nación de Israel o que desechemos lo que Dios ha hecho con ellos como nación, porque en realidad si tenemos que estar agradecidos con Israel por lo menos de dos cosas. Número uno, que a través de Israel Dios nos ha dado un Salvador, Jesucristo. Número dos, a través de la nación de Israel las Escrituras nos han llegado, porque Dios usó la nación de Israel para guardar su palabra, todo lo que conocemos como el Antiguo Pacto, o como ellos le llaman, la Tanakh. Estamos agradecidos por ello, porque Dios a través de esta nación nos ha permitido conocer la palabra. Ahora, con todo hay una diferencia. Vamos a poner solamente un ejemplo, aun cuando hay muchos. Romanos capítulo número 11. Vamos a ver. Versículo, por favor, 25 en adelante, al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está señalando que la nación de Israel fue puesta para ser aquellos que traerían el conocimiento de Dios a todo el mundo. Claramente las Escrituras nos señalan que Dios separó a Israel para ser una nación santa, para ser testigos de Dios a las naciones. Tanto en la Torá, la ley, como en los profetas, claramente se señala que Dios quería utilizar a Israel para que el mundo conociera de la salvación a través del Mesías, porque de ellos nacería el Mesías. Pero Israel fue desobediente, Israel fue duro de cerviz, y por causa de su desobediencia, la salvación se extendió a lo que ellos comúnmente llamaban los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los gentiles son aquellas personas, aquellas naciones, aquellas razas que no son israelitas. Y con una sola palabra nos envuelven a todos, gentiles. Pero gracias a Dios que por su desobediencia, por su dureza, la salvación se extendió a todos nosotros y hemos podido conocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Pero escuche con atención, viene un tiempo en el cual la plenitud de los gentiles se va a terminar. ¿Con qué
situación se va a terminar? ¿Cómo vamos a saber que va a ser el término del periodo de los gentiles? Cuando el Señor Jesucristo descienda hasta las nubes y arrebate a su iglesia a los cielos. Todos estamos esperando ese acontecimiento. Dice la Escritura que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la iglesia, amados, los cristianos, la iglesia cristiana, no es Israel. Repito, no estamos en contra de Israel, oramos por Israel, amamos a Israel, pero no somos israelitas, no somos llamados a hablar hebreo, a guardar los 613 mandamientos que la ley de Moisés enseña. No somos llamados a guardar sus celebraciones, sus festividades, sus lunas nuevas y cada una de las celebraciones que ellos guardan, que les fue mandado a través de la ley. Somos distintos. La Escritura nos deja ver claramente esto. Ahora, ellos insisten, vuelvo a repetir, nacieron en iglesias cristianas, debieron de estar agradecidos por ello, debieron de estar agradecidos por aquellas personas que con mucha paciencia les predicaron el Evangelio, y no con arrebatos y peleas y burlas a través de los medios de comunicación. Tratan de comunicarnos su verdad aparentemente. Eso no es correcto. Luego en los Hechos 15, versículo 1, dice la palabra: el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, repito, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que había entre ellos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor, Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor
y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, atención, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en esta ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Voy a abreviar un poco, voy a pasar al versículo número 28 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Si ustedes lo notan, la escritura es muy clara. Aquellas personas que eran fariseos, que se convirtieron al Señor Jesucristo, querían que los gentiles, aquellas personas que recibían a Cristo como el Salvador, estaba bien que lo recibieran, pero les decían, pero se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Cuando Pablo y Bernabé escucharon esto, les dijeron, no, los gentiles no fueron llamados a esto. ¿Por qué quieren ponerle ustedes cargas que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Entonces, juntamente con los apóstoles, acordaron qué es lo que los gentiles, o sea, aquellos que no somos israelitas o judíos, debemos hacer. Lo acabamos de ver ya por 2 veces, que apartemos de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es lo que se les pide. Ahora, no estamos en contra de la ley. De hecho, nosotros predicamos la ley. Predicamos que Jesucristo es nuestro Salvador y predicamos que bajo 2 mandamientos principales se cumple toda la ley. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley y los profetas. Yo les ruego que medite de esto. El tiempo me alcanzó, pero se lo dejo en su corazón. Orgullosamente cristianos, Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, santifícala y permite que esta, Señor, quede en la mente, en el corazón, en el alma, Señor, sellada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Dios les bendice. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Antiguo pacto, o como ellos le llaman, la Tanakh. Estamos agradecidos por ello, porque Dios a través de esta nación nos ha permitido conocer la palabra. Ahora, con todo hay una diferencia. Vamos a poner solamente un ejemplo, aun cuando hay muchos. Romanos capítulo número 11. Vamos a ver. Versículo, por favor, 25 en adelante, al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito:
vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está señalando que la nación de Israel fue puesta para ser aquellos que traían el conocimiento de Dios a todo el mundo. Claramente las Escrituras nos señalan que Dios separó a Israel para ser una nación santa, para ser testigos de Dios a las naciones. Tanto en la Torá, la ley, como en los profetas, claramente se señala que Dios quería utilizar a Israel para que el mundo conociera de la salvación a través del Mesías, porque de ellos nacería el Mesías. Pero Israel fue desobediente, Israel fue duro de cerviz, y por causa de su desobediencia, la salvación se extendió a lo que ellos comúnmente llamaban los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los gentiles son aquellas personas, aquellas naciones, aquellas razas que no son israelitas. Y con una sola palabra nos envuelven a todos, gentiles. Pero gracias a Dios que por su desobediencia, por su dureza, la salvación se extendió a todos nosotros y hemos podido conocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Pero escuche con atención, viene un tiempo en el cual la plenitud de los gentiles se va a terminar. ¿Con qué situación se va a terminar? ¿Cómo vamos a saber que va a ser el término del periodo de los gentiles? Cuando el Señor Jesucristo descienda hasta las nubes y arrebate a su iglesia a los cielos. Todos estamos esperando ese acontecimiento. Dice la Escritura que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la iglesia, amados, los cristianos, la iglesia cristiana, no es Israel. Repito, no estamos en contra de Israel, oramos por Israel, amamos a Israel, pero no somos israelitas. No somos llamados a hablar hebreo, a guardar los 613 mandamientos que la ley de Moisés enseña. No somos llamados a guardar sus celebraciones, sus festividades, sus lunas nuevas y cada una de las celebraciones que ellos guardan, que les fue mandado a través de la ley. Somos distintos. La Escritura nos deja ver claramente esto. Ahora, ellos insisten, vuelvo a repetir, nacieron en iglesias cristianas, debieron de estar agradecidos por ello, debieron de estar agradecidos por aquellas personas que con mucha paciencia les predicaron el Evangelio y no con arrebatos y peleas y burlas a través de los medios de comunicación. Tratan de comunicarnos su verdad aparentemente. Eso no es correcto. Luego en los Hechos 15, versículo 1, dice la palabra: el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés,
no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que había entre ellos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor, Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, atención, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en esta ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Voy a abreviar un poco, voy a pasar al versículo número 28 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Si ustedes lo notan, la escritura es muy clara. Aquellas personas que eran fariseos, que se convirtieron al Señor Jesucristo, querían que los gentiles, aquellas personas que recibían a Cristo como el Salvador, estaba bien que lo recibieran, pero les decían: pero se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Cuando Pablo y Bernabé escucharon esto, les dijeron: no, los gentiles no fueron llamados a esto. ¿Por qué quieren ponerle a ustedes cargas que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Entonces, juntamente con los apóstoles, acordaron qué es lo que los gentiles, o sea, aquellos que no somos israelitas o judíos, debemos hacer. Lo acabamos de ver ya por 2 veces.
que apartemos de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es lo que se les pide. Ahora, no estamos en contra de la ley. De hecho, nosotros predicamos la ley. Predicamos que Jesucristo es nuestro Salvador y predicamos que bajo 2 mandamientos principales se cumple toda la ley. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley y los profetas. Yo les ruego que medite de esto. El tiempo me alcanzó, pero se lo dejo en su corazón. Orgullosamente cristianos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, santifícala y permite que esta, Señor, quede en la mente, en el corazón, en el alma, Señor, sellada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Dios les bendice. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la iglesia, amados, los cristianos, la iglesia cristiana, no es Israel. Repito, no estamos en contra de Israel, oramos por Israel, amamos a Israel, pero no somos israelitas. No somos llamados a hablar hebreo, a guardar los 613 mandamientos que la ley de Moisés enseña. No somos llamados a guardar sus celebraciones, sus festividades, sus lunas nuevas y cada una de las celebraciones que ellos guardan, que les fue mandado a través de la ley. Somos distintos. La Escritura nos deja ver claramente esto. Ahora, ellos insisten, vuelvo a repetir, nacieron en iglesias cristianas, debieron de estar agradecidos por ello, debieron de estar agradecidos por aquellas personas que con mucha paciencia les predicaron el Evangelio, y no con arrebatos y peleas y burlas a través de los medios de comunicación, tratan de comunicarnos su verdad aparentemente. Eso no es correcto. Luego en los Hechos 15, versículo 1, dice la palabra: el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, repito, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que había entre ellos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues,
¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor, Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, atención, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en esta ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Voy a abreviar un poco, voy a pasar al versículo número 28 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Si ustedes lo notan, la escritura es muy clara. Aquellas personas que eran fariseos, que se convirtieron al Señor Jesucristo, querían que los gentiles, aquellas personas que recibían a Cristo como el Salvador, estaba bien que lo recibieran, pero les decían: pero se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Cuando Pablo y Bernabé escucharon esto, les dijeron: no, los gentiles no fueron llamados a esto. ¿Por qué quieren ponerle a ustedes cargas que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Entonces, juntamente con los apóstoles, acordaron qué es lo que los gentiles, o sea, aquellos que no somos israelitas o judíos, debemos hacer. Lo acabamos de ver ya por 2 veces, que apartemos de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es lo que se les pide. Ahora, no estamos en contra de la ley. De hecho, nosotros predicamos la ley. Predicamos que Jesucristo es nuestro Salvador, y predicamos que bajo 2 mandamientos principales se cumple toda la ley. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley y los profetas. Yo les ruego que medite de esto. El tiempo me alcanzó, pero se lo dejo en su corazón. Orgullosamente cristianos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, santifícala y permite que esta, Señor, quede en la mente, en el corazón, en el alma, Señor, sellada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Dios les bendice. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
restaurando a las familias. Darles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor, Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, atención, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en esta ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Voy a abreviar un poco, voy a pasar al versículo número 28 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Si ustedes lo notan, la escritura es muy clara. Aquellas personas que eran fariseos, que se convirtieron al Señor Jesucristo, querían que los gentiles, aquellas personas que recibían a Cristo como el Salvador, estaba bien que lo recibieran, pero les decían: pero se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Cuando Pablo y Bernabé escucharon esto, les dijeron: no, los gentiles no fueron llamados a esto. ¿Por qué quieren ponerle a ustedes cargas que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Entonces, juntamente con los apóstoles, acordaron qué es lo que los gentiles, o sea, aquellos que no somos israelitas o judíos, debemos hacer. Lo acabamos de ver ya por 2 veces, que apartemos de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es lo que se les pide. Ahora, no estamos en contra de la ley. De hecho, nosotros predicamos la ley. Predicamos que Jesucristo es nuestro Salvador y predicamos que bajo 2 mandamientos principales se cumple toda la ley. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.
En esto se cumple toda la ley y los profetas. Yo no veo que medite de esto. El tiempo me alcanzó, pero se lo dejo en su corazón. Orgullosamente cristianos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, santifícala y permite que esta, Señor, quede en la mente, en el corazón, en el alma, Señor, sellada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Dios les bendice. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, atención, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en esta ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Voy a abreviar un poco, voy a pasar al versículo número 28 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Si ustedes lo notan, la escritura es muy clara. Aquellas personas que eran fariseos, que se convirtieron al Señor Jesucristo, querían que los gentiles, aquellas personas que recibían a Cristo como el Salvador, estaba bien que lo recibieran, pero les decían, pero se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Cuando Pablo y Bernabé escucharon esto, les dijeron, no, los gentiles no fueron llamados a esto. ¿Por qué quieren ponerle ustedes cargas que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Entonces, juntamente con los apóstoles, acordaron qué es lo que los gentiles, o sea, aquellos que no somos israelitas o judíos, debemos hacer. Lo acabamos de ver ya por 2 veces, que apartemos de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es lo que se les pide. Ahora, no estamos en contra de la ley. De hecho, nosotros predicamos la ley. Predicamos que Jesucristo es nuestro Salvador y predicamos que bajo 2 mandamientos principales se cumple toda la ley. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley y los profetas. Yo no veo que medite de esto. El tiempo me alcanzó, pero se lo dejo en su corazón. Orgullosamente cristianos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, santifícala y permite que esta, Señor, quede en la mente, en el corazón, en el alma, Señor, sellada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Dios les bendice. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De lo sacrificado a ídolos,
de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Si ustedes lo notan, la escritura es muy clara. Aquellas personas que eran fariseos, que se convirtieron al Señor Jesucristo, querían que los gentiles, aquellas personas que recibían a Cristo como el Salvador, estaba bien que lo recibieran, pero les decían, pero se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Cuando Pablo y Bernabé escucharon esto, les dijeron, no, los gentiles no fueron llamados a esto. ¿Por qué quieren ponerle a ustedes cargas que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Entonces, juntamente con los apóstoles, acordaron qué es lo que los gentiles, o sea, aquellos que no somos israelitas o judíos, debemos hacer. Lo acabamos de ver ya por 2 veces, que apartemos de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es lo que se les pide. Ahora, no estamos en contra de la ley. De hecho, nosotros predicamos la ley. Predicamos que Jesucristo es nuestro Salvador y predicamos que bajo 2 mandamientos principales se cumple toda la ley. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley y los profetas. Yo no veo que medite de esto. El tiempo me alcanzó, pero se lo dejo en su corazón. Orgullosamente cristianos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, santifícala y permite que esta, Señor, quede en la mente, en el corazón, en el alma, Señor, sellada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Dios les bendice. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Han podido llegar. Entonces, juntamente con los apóstoles, acordaron qué es lo que los gentiles, o sea, aquellos que no somos israelitas o judíos, debemos hacer. Lo acabamos de ver ya por 2 veces, que apartemos de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es lo que se les pide. Ahora, no estamos en contra de la ley. De hecho, nosotros predicamos la ley. Predicamos que Jesucristo es nuestro Salvador y predicamos que bajo 2 mandamientos principales se cumple toda la ley. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley y los profetas. Yo no veo que medite de esto. El tiempo me alcanzó, pero se lo dejo en su corazón. Orgullosamente cristianos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, santifícala y permite que esta, Señor, quede en la mente, en el corazón, en el alma, Señor, sellada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Dios les bendice. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Jesucristo es nuestro Salvador y predicamos que bajo 2 mandamientos principales se cumple toda la ley. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas,
y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley y los profetas. Yo le ruego que medite de esto. El tiempo me alcanzó, pero se lo dejo en su corazón. Orgullosamente cristianos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, santifícala y permite que ésta, Señor, quede en la mente, en el corazón, en el alma, Señor, sellada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Dios les bendice. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y los profetas. Yo le ruego que medite de esto. El tiempo me alcanzó, pero se lo dejo en su corazón. Orgullosamente cristianos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, santifícala y permite que ésta, Señor, quede en la mente, en el corazón, en el alma, Señor, sellada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Dios les bendice. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Señor, quede en la mente, en el corazón, en el alma, Señor, sellada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Dios les bendice. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendice. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.